Bueno, buenos días a todos. Es un placer saludarlos. Avísenme si no se oye o se corta la transmisión, pero me da mucho gusto estar a la distancia, pero cerca. Sé que están ahí con Gachi. Y la idea es que yo haga una introducción al tema de la retroalimentación o feedback y contarles un poco por qué este tema ocupa un lugar importante en la agenda de la evaluación formativa. Sobre todo en el nivel superior, tenemos mucha investigación que nos muestra cuánto mejoran los aprendizajes de los estudiantes cuando reciben una buena retroalimentación, cuando con esta retroalimentación pueden mejorar sus producciones, mejorar sus maneras de aprender, mejorar su capacidad y desarrollar habilidades metacognitivas. Entonces lo que yo voy a hacer es abordar este tema, compartirlo con ustedes y ustedes después van a poder pensar en la práctica específica y concreta en el trabajo que hagan durante la mañana con Gachi. Yo quiero empezar compartiendo con ustedes las acepciones que tiene hoy el campo del feedback. No sé si ustedes ven o no el PowerPoint, pero de ser así estaríamos mirando en la primera pantalla de PowerPoint, donde lo que hicimos fue sintetizar un poco todo lo que las investigaciones plantean acerca de las distintas concepciones del feedback o retroalimentación. Y encontramos básicamente tres líneas, haciendo un resumen muy sintético de todo lo que se investiga, y tendríamos como una primera línea que identifica el proceso de retroalimentación o feedback. Siempre hablamos de feedback formativo, ¿no? Y dicen que solamente podríamos hablar de feedback formativo si el feedback que nosotros le damos a nuestros estudiantes modifica algún proceso de pensamiento y de comportamiento de ellos. Y ustedes pueden tener ahí muchos ejemplos de autores como Blackie Williams, Schut, Eccleston, que lo que ellos han investigado y mostrado es que cuando el feedback es bueno, en el sentido de formativo, modifica los procesos de pensamiento y de comportamiento. Hay una segunda línea de investigación que dice que el feedback lo que hace es ayudar al estudiante a identificar la discrepancia que hay entre dónde él se encuentra, o sea, en qué punto del aprendizaje se encuentra y a qué punto debería llegar, ¿no? Como ayudar a mostrarle ese camino, esa distancia que hay entre dónde él se encuentra, o sea, qué ha logrado aprender y a dónde debería llegar. Y el feedback debería ayudarlo primero a tomar conciencia de esa brecha y después a ayudarlo a transitar esa brecha, o sea, a achicar esa brecha entre lo que él sabe, lo que está aprendiendo y a dónde debería llegar. Y una tercera línea de investigación que lo que plantea es que el feedback es un factor muy significativo en la motivación del estudiante. Y entonces, más allá del contenido del feedback, opera o funciona como un factor de motivación en el aprendizaje. Y entonces, obviamente, nosotros podríamos decir que el tercero, en términos de factor significativo de motivación, no es excluyente de cualquiera de los dos anteriores. Esas son las concepciones de feedback que nosotros encontramos básicamente en toda la investigación que hoy hay en el campo de la agenda de la evaluación formativa. Nosotros particularmente, digamos, y tomando los lineamientos anteriores, agregamos la idea de que el feedback es un proceso de diálogo, es un proceso de intercambio, de demostraciones, de formulación de preguntas, cuyo objetivo es ayudar al estudiante a comprender mejor sus modos de aprender, valorar sus procesos y sus resultados. Y esta manera de entender el feedback está alineado con todas las pedagogías
basadas en el diálogo entre el docente, obviamente el estudiante, y el contexto en que este diálogo se produce. Si pensamos en algunas características que tiene este feedback formativo, podríamos identificar algunas que nos permiten entender mejor cómo puede este feedback efectivamente ser efectivo, ¿no? La primera característica es si nosotros podemos distinguir si el feedback está orientado a los objetivos, a las tareas o a las personas. ¿Por qué decimos esto? Porque el feedback más común, tradicional, se ofrece sobre las personas y entonces se le dice a un estudiante cómo es ese estudiante, básicamente en términos muchas veces de personalidad, ¿no? O de calificación, de juicio de valor acerca de si es un buen estudiante, es un mal estudiante, es vago. Y en realidad el feedback formativo lo que intenta es no orientar el feedback a la persona, sino orientarlo a las tareas que esa persona está realizando, o sea, a las tareas que ese estudiante está haciendo, a los modos en que lo está haciendo y a los objetivos, o sea, cómo ayudarlo a acercarse a cumplir los objetivos y evitar juicios de valor que habitualmente impactan motivacionalmente en el estudiante. Obviamente, digamos, uno le dice al estudiante qué bien cuando está haciendo algo. El tema es que cuando uno le tiene que decir qué mal lo que está haciendo, eso impacta negativamente en sus aprendizajes. O sea, hay un tema otra vez del campo emocional que tiene un impacto y que la investigación muestra que en general ese impacto, sobre todo cuando hay que decir aspectos negativos, digamos, de cómo el estudiante está aprendiendo, en general tiene un impacto negativo en el aprendizaje. La segunda cuestión es la distinción entre si el feedback tiene que ser específico o tiene que ser general. Y todo lo que hemos recogido, digamos, en términos de lo que ocurre en las aulas es que cuando el feedback es específico, permite efectivamente que el estudiante genere alguna modificación. Si yo le digo a un estudiante, tu trabajo hay que mejorarlo, este feedback tiene un grado de generalidad que no permite en realidad que el estudiante haga ninguna modificación. Si yo en cambio le digo, el modo en que citaste a los autores en la bibliografía está incompleto, y le sugiero cómo habría que revisarlo, estaríamos hablando de un ejemplo de feedback específico. En este sentido, digamos, específico va acompañado de la idea de detallado. No es lo mismo decir a la bibliografía hay que incorporarle los años de edición de los textos, ¿no? Que decirle la bibliografía está incompleta, ¿no? Entonces necesitamos que este feedback sea específico y también sea detallado. La cuarta característica, digamos, de debates entre feedback positivo y feedback negativo. Por supuesto que uno no le va a decir a un estudiante que algo está bien cuando no está bien, pero lo que yo les decía hace unos minutos, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de identificar la fortaleza que tiene el trabajo, la producción del alumno, el modo en que trabaja y apoyarnos sobre esa fortaleza para señalarle algún aspecto que sea negativo. Aspecto negativo, otra vez, pensado no sobre la persona del estudiante, sino sobre la tarea, sobre la producción que él está haciendo, sobre el modo en que está estudiando, en el modo que está aprendiendo. Y por último, la otra característica es acerca de si el feedback debe ser inmediato o demorado. Y la verdad es que cuando el feedback se ofrece mucho tiempo después de que sucedió, por ejemplo, un trabajo, la investigación muestra que tiene poco efecto. ¿Por qué tiene poco efecto? Primero porque hay que hacer un esfuerzo de recordar aquello que yo hice como trabajo,
que por ahí fue hace 15 días, en el medio pasaron obviamente un montón de materias y un montón de situaciones cotidianas de la vida, y el alumno tiene que hacer un esfuerzo muy importante por volver a colocarse en situación para poder entender el feedback de algo que sucedió hace varios días. Entonces, en general hay una recomendación fuerte que el feedback sea lo más inmediato posible. Si pensamos, digamos, en sobre qué estaríamos dando retroalimentación, y yo les decía hace un ratito, podemos tomar una idea que conceptualmente nos ofrecen Young y Carles acerca de lo que ellos denominan retroalimentación dialógica. Y en este sentido, si ustedes ven el triángulo en el PowerPoint, tenemos tres dimensiones, digamos, de la retroalimentación, que son las que Young y Carles proponen que sobre eso hay que ofrecer feedback, ¿no? El primero es el contenido, y ellos lo denominan dimensión cognitiva, y que tiene que ver con sobre qué damos feedback, cuál es el contenido del feedback. El contenido son las ideas que el alumno, las opiniones del alumno, el modo en que organizó el trabajo, la bibliografía que utilizó, sus conclusiones, digamos. Y eso tiene que ver con definir primero cuál es el contenido del feedback que vamos a devolver. El otro vértice del triángulo plantea la organización del modo de dar feedback, es decir, cómo vamos a dar ese feedback, en qué momento, en qué lugar. Va a ser escrito, va a ser oral, va a ser grupal, va a ser individual, ¿no? ¿Cómo lo vamos a organizar? Y después de un trabajo, después de hora de clase, durante la clase, digamos, todo esto tiene que ver con planificar el modo de organizar y dar ese feedback. Y a eso ellos lo denominan dimensión estructural. Y la tercer pata, digamos, de este triángulo es lo que se llama la negociación interpersonal del feedback, que tiene que ver con la dimensión socioafectiva. Y esto básicamente está basado en el modo de vinculación y de comunicación entre el estudiante y el docente. Sabemos que cualquier feedback impacta positivamente cuando se estableció un vínculo de comunicación, de confianza entre el docente y el alumno, y entonces el modo, el momento, el sentido de oportunidad en que se da este feedback tiene un espacio diferente si está basado en un vínculo de confianza generado entre el docente y el alumno. Entonces, nosotros podríamos pensar y planificar nuestro feedback sobre estas tres dimensiones del triángulo de Young y Carles. Si seguimos avanzando un poquitito, ustedes van a ver sobre qué impacta, digamos, el feedback, porque una de las preocupaciones que nosotros tenemos es cómo lograr que este feedback impacte y además perdure en el tiempo. Y entonces, fíjense que tenemos aquí una especie de síntesis de sobre qué impacta el feedback que nosotros ofrecemos. Y lo primero que podemos decir es que el feedback debe impactar sobre los conocimientos. O sea, el feedback no es simplemente una cuestión emocional. El feedback tiene que impactar sobre el conocimiento, es decir, si el alumno está procesando, aprendiendo un conocimiento, por ejemplo, que está erróneo, deberíamos impactar sobre ese error. Si está aprendiendo algo de manera incompleta, deberíamos ofrecer feedback para que el alumno mejore sus conocimientos sobre ese tema. La segunda cuestión es que el feedback debe impactar sobre los procesos, ¿no? Y esto tiene que ver con el modo en que el estudiante está aprendiendo, con el modo en que busca información en Internet, con el modo en que el estudiante
logra hacer un resumen, logra argumentar o contraargumentar. Entonces nuestro feedback podría estar basado sobre los procesos de aprendizaje, sobre los modos en cómo este alumno, este estudiante aprende. El tercer impacto, obviamente, sobre las emociones. No hay feedback que no tenga impacto sobre las emociones. A nosotros, inclusive como adultos, no nos da igual cuando alguien nos da feedback sobre nuestro modo, por ejemplo, de enseñar. Y no nos da igual que lo diga de buen modo que lo diga de mal modo. Y sabemos que desde el campo, digamos, de la comunicación, es más fácil escuchar el contenido de una comunicación cuando el modo en que nos la ofrecen es un modo más agradable, más empático, más emocionalmente correcto desde el punto de vista del buen trato. Y entonces, siempre que hablamos, que ofrecemos feedback, estamos impactando sobre las emociones de los estudiantes. Gachi, si hay algo que no se comprende o que está difícil, con un mensajito avísame y yo puedo ir explicando o agregando alguna información, ¿sí? El cuarto es la cultura institucional. Nosotros pensamos que el feedback no es solamente del docente hacia el estudiante. Nosotros pensamos que el feedback es un modo de concebir este concepto en toda la institución. Y esto condice con, por ejemplo, la recepcionista en una oficina, alguien de mantenimiento, de intendencia, por ejemplo, cómo le responde a un docente, cómo se comunica con un estudiante, cómo quien atiende el teléfono atiende a la persona que llama a la universidad o a cualquier institución. Entonces, nosotros no podemos decir, hablemos de feedback formativo solo en la enseñanza, en el aula y afuera lo que ocurre en las oficinas, en los pasillos, en la biblioteca. El feedback es negativo, el feedback impacta emocionalmente de manera negativa. Entonces pensamos que hablar de feedback formativo no es solamente para el aula, sino es para la institución en su conjunto. Y el último elemento es que históricamente el feedback impactaba sobre el pasado, o sea, uno le devuelve al alumno sobre algo que ya sucedió y que no hay posibilidades de rectificarlo. Nosotros pensamos que el feedback tiene que impactar sobre acciones futuras. Quiere decir que yo tomo lo que el estudiante hizo en su trabajo anterior y lo que hago es pensar para más adelante, pensar cómo haría esto en un próximo trabajo. Y entonces tiene sentido para el estudiante tomar ese feedback y no dejarlo de lado, porque lo que le estoy proponiendo es algo que va a ser para su próximo trabajo. Algunos autores plantean que cuando el estudiante recibe el feedback, y los docentes nos quejamos muchas veces de esto, que el estudiante no lo lee, no toma en consideración este feedback. Y en parte la respuesta, digamos, que se han encontrado a través de distintas investigaciones en el aula es que el estudiante no lo considera al feedback porque está montado sobre el pasado. Algo así como el estudiante dice, ¿para qué lo voy a leer si ya pasó? Entonces, nosotros deberíamos pensar el feedback en términos de el futuro. Si, por ejemplo, les doy un ejemplo concreto. Si yo les ofrezco feedback a los estudiantes sobre un trabajo práctico que hicieron y les digo que para el próximo trabajo práctico esté disponible el anterior, el que yo ya les devolví como feedback, y en el nuevo trabajo, por ejemplo, marquen con un resaltador qué hicieron diferente en ese trabajo práctico en relación al anterior a partir del feedback recibido. Eso quiere decir que les estoy proponiendo que usen el feedback que han recibido para el trabajo siguiente. Y entonces esto hace que el estudiante de alguna manera se vea obligado a utilizarlo.
Otro ejemplo sería, por ejemplo, devolverle feedback sobre el trabajo que hizo con una pregunta, un par de preguntas al final del feedback, donde le pidamos al alumno que escriba cuál es la estrategia que va a usar en función del feedback que yo le di para mejorar el próximo trabajo. Entonces nos tiene que devolver a nosotros el trabajo con una propuesta de qué va a hacer él en el próximo trabajo, ¿no? O sea, anticiparse al próximo trabajo. Y ahí tendríamos dos ejemplos de uso del feedback. Si seguimos avanzando un poquitito, vamos a preguntarnos, vamos a encontrar la pregunta en relación con el tiempo de feedback. Y fíjense que tenemos ahí dos preguntas. Una, si la retroalimentación, el feedback, se propone mirar hacia el pasado, trabajar hacia el futuro, concepto que yo recién he abordado. Pero la segunda preocupación es si el impacto del feedback y el cambio perduran. Es decir, que yo le diga a un estudiante que modifique el segundo trabajo, el próximo trabajo en relación a lo que hizo en el primero, la pregunta es si ese feedback va a perdurar o solamente va a servir para el trabajo, el segundo trabajo que va a hacer y después se pierde, ¿no? Y esa es una pregunta importante porque necesitamos que el feedback perdure en el tiempo, o sea, no solamente que alcance para la próxima actividad o para el próximo trabajo práctico, sino necesitamos que perdure por más tiempo, o sea, que el sentido del feedback es que el estudiante de alguna manera lo internalice, lo incorpore y lo pueda usar en otras oportunidades. Si avanzamos un poquito más, vamos a encontrar que de alguna manera un principio básico que es, podemos hablar de feedback formativo en un clima de confianza, no punitivo, de respeto. Si yo no genero en el aula confianza con mis estudiantes, es muy difícil poder llevar adelante un proceso de feedback formativo, ¿no? En la siguiente diapositiva hay algunos ejemplos, algunas propuestas acerca de lo que yo les decía recién del impacto emocional del feedback. Y ahí tenemos varias cuestiones. La primera, que tenemos muchos estudios que confirman las diferentes percepciones de los alumnos y de los tutores o docentes acerca del feedback escrito, ¿no? O sea, no es lo mismo el feedback oral que el feedback escrito. En el feedback oral yo puedo decir algo y si no se entendió lo corrijo, y si veo la cara del estudiante puedo percibir qué le produce el feedback que yo estoy diciendo. En el feedback escrito, que es mucho del feedback que nosotros damos cuando nos llevamos, por ejemplo, para corregir trabajos, suceden otros fenómenos. Nosotros tenemos que tener un cuidado en el uso de las palabras, en el modo en que escribimos, porque no estamos al lado del alumno cuando él recibe este feedback para explicarle lo que quisimos decir. Entonces, en general el feedback escrito tiene que ser como mucho más cuidadosamente planificado y pensado que el que se da oralmente. En función de, digamos, de estas cuestiones, es que hay ahí algunas propuestas de qué cosas podemos hacer para que el feedback efectivamente llegue del mejor modo posible a los estudiantes. La primera propuesta es aclarar el significado, propósitos y beneficios de los comentarios por escrito. Por ejemplo, un beneficio del feedback escrito es que yo puedo volver a leerlo tantas veces como necesite, que puedo recurrir a ese feedback cuando hago un próximo trabajo. Cuestiones que el feedback oral no lo permiten. Se lo dije, el alumno escuchó lo que quiso, lo que pudo, y no necesariamente eso tiene un impacto que perdura en el tiempo. La segunda propuesta es explicarles que efectivamente el feedback impacta emocionalmente
Y eso tiene, digamos, si cada estudiante tiene un impacto diferente y genera emociones diferentes. Desde quien está muy feliz de recibir feedback, quien se enoja con el feedback, quien piensa que el feedback no le sirve para nada. Entonces, anticipar que el feedback produce distintas emociones es una posibilidad, digamos, para que los alumnos entiendan mejor cómo funciona el proceso. La tercera idea es pedirle a los estudiantes, por ejemplo, que hagan un comentario sobre el feedback que han recibido, una especie de devolución para nosotros, docentes, acerca de para qué piensa que le puede servir ese feedback, en qué piensa que el feedback lo está ayudando en su aprendizaje, qué preguntas le genera los comentarios del docente, ¿no? Y entonces, en la medida que procesan esos comentarios y que ellos pueden hablar del feedback que han recibido, también se van apropiando de este feedback. En la siguiente diapositiva, ustedes van a ver dos ideas más en relación con el feedback, donde tanto el escrito como el oral tienen que ser feedback de calidad, enmarcado por lo que decíamos recién, ¿no? Por el modo en que nos vinculamos y que interactuamos en clase. Y la segunda idea es que los estudiantes, cuando el feedback está bien encarado, digamos, cuando es un feedback que podríamos llamar de calidad, el estudiante lo vive más como un sistema de orientación, que es como un juicio de valor acerca de su persona. Y cuando esto sucede, que nosotros podríamos decir que el feedback formativo está bien encarado, está bien planeado, porque el estudiante lo entiende como un sistema de orientación que lo ayuda en sus procesos de aprendizaje. Entonces estaríamos satisfechos, digamos, con el feedback que estamos dando. En la siguiente, nosotros nos encontramos con dos fenómenos, ¿no? El primero, que yo lo anticipé un poquito, que el poder de feedback no reside solo en cuándo y cómo se ofrece, sino también en cuánto y cómo se recibe. O sea, nosotros podemos discutir de hoy hasta mañana que se lo dijimos, supónganse, de una manera cálida. Siempre la pregunta es cómo lo entendió el otro. Y esto es un fenómeno muy estudiado en el campo de la comunicación. Si es lo que yo te dije, lo que vos entendiste. Y eso traducido en la enseñanza sería, es lo que yo enseñé o lo que el alumno entendió de lo que yo enseñé, ¿no? Entonces ahí se abre todo un campo de ver cómo de alguna manera garantizamos que lo que nosotros estamos enseñando, estamos, por ejemplo, explicando, sea bien entendido. Y eso en general no alcanza, vieron, con la pregunta ¿entendieron? Porque en general a la pregunta ¿entendieron? Los estudiantes dicen que sí, en piloto automático, pero no es una pregunta que nos deja satisfechos en términos de saber efectivamente si los estudiantes entendieron. Y la segunda idea es que a los estudiantes se les debe enseñar cómo responder a los comentarios por escrito. O sea, nosotros partimos de la base de que un estudiante sabe cómo trabajar con el feedback. Y la verdad es que en pocas ocasiones a lo largo de su escolaridad algún docente le ha enseñado cómo trabajar con el feedback. Entonces, es parte de la responsabilidad no solamente dar feedback, sino enseñarle a los alumnos, por ejemplo, cómo se responde, qué tipo de comentarios se hacen por escrito, aprender a autorregularse, y esto es uno de los aprendizajes más interesantes, ¿no? Para un estudiante, sobre todo un estudiante universitario. Aprender a autorregularme quiere decir, por ejemplo, saber cuándo tengo que volver a leer un texto porque no lo entendí, cuándo tengo que pensar una pregunta de una manera distinta, encarar, digamos, la respuesta a una pregunta de una manera distinta, porque como lo estoy haciendo no funciona, no me está permitiendo lograr un aprendizaje, ¿no? Y enseñarle, digamos, a ofrecer feedback útil, porque esto tiene que ver con su propio proceso de aprendizaje. Y cuando digo ofrecer feedback útil, me refiero a ofrecerle a un colega, a un compañero,
lo que se llama feedback entre pares. O sea, nosotros estamos contribuyendo con este feedback formativo, por un lado, que el estudiante aprenda a autoevaluarse, o sea, que tenga criterios para poder autoevaluarse, pero al mismo tiempo que sea capaz de ofrecer feedback a un colega, a un compañero, en términos de mejorar los procesos de aprendizaje de sus compañeros. Ustedes van a trabajar con Gachi después el tema de las rúbricas, el tema de las listas de control, y van a ver que eso va a ser de gran ayuda a la hora de pensar y dar feedback. La siguiente diapositiva, ustedes pueden ver que tenemos un problema con el feedback, porque dice que la mayoría de los estudiantes leen los comentarios que nosotros, por ejemplo, escribimos en los trabajos, y muchos piensan que alcanza con leerlos porque ellos se quedan con esa información y entonces en los trabajos futuros lo van a usar. Pero la verdad es que no es así. No es claro cómo van a usarlo solamente reteniéndola en la mente. Entonces, aquí hay algunos ejemplos que pueden ayudar a pensar cómo esto funciona, digamos, ¿no? Nosotros dijimos que el feedback sirve para mejorar la motivación, para mejorar el aprendizaje, para estimular la reflexión, para clarificar la información y expectativas de la tarea, ¿no? El tema que les decía al principio de la brecha, ¿no? Y estos son, digamos, los usos que tiene el feedback. ¿Qué tipos de feedback podríamos usar? Fíjense, podríamos dar feedback sobre los contenidos, sobre el desarrollo de habilidades, sobre la motivación de los estudiantes, sobre futuros estudios, o sea, que por ejemplo devolverle una información que le permita conectar con la materia del próximo cuatrimestre, con otra materia, digamos, de otra área disciplinar, ¿no? Y también podríamos darle referencias a recursos que ellos podrían usar. O sea, en el feedback yo podría decirle, mira, si usas un mapa conceptual, una red conceptual, podrías sintetizar o desarrollar mejor tu habilidad de síntesis de los conceptos que estás trabajando. En términos de qué es lo que el estudiante prefiere cuando recibe feedback, fíjense, prefieren ejemplos, o sea, que el feedback incluya algunos ejemplos. Que el feedback incluya demostraciones, o sea, mostrame cómo se hace, no simplemente decime cómo se hace. Que el feedback incluya referencia a estándares, es decir, esto tenés que llegar hasta acá, esto es lo que tenés que alcanzar, tenés que resolver un problema de este modo, con esta metodología, con esta estrategia. Y prefieren que el feedback sea oportuno, consistente, transparente y referido a criterios de evaluación. O sea que este feedback en realidad que nos están de alguna manera pidiendo los estudiantes no sea simplemente de la subjetividad del docente. O sea, que no sea simplemente que yo digo algo porque me parece que me gusta o me disgusta el trabajo, sino que tenga sentido de oportunidad, cuándo y cómo se lo digo, que sea consistente, coherente, que sea transparente en términos de referido a criterios, que no es lo que a mí me gusta, sino hay criterios, por ejemplo, de cómo se escribe un buen texto argumentativo, y esos criterios son los que deberían estar en el feedback, y no si a mí me pareció bien o a mí me pareció mal. Siguiendo en esta línea, digamos, y tomando el concepto de feedback entre pares, tendríamos estas dos ideas, digamos, muy potentes. La primera es que si la idea del feedback tiene que ver con mejorar los aprendizajes, tendríamos que pasar de un feedback de transmisión, o sea, un feedback en que yo le hablo al alumno y le digo cosas, a un feedback de construcción, o sea, un feedback que es producto del diálogo entre docentes y alumnos acerca del trabajo que han realizado o que están realizando.
Y la segunda idea es que los estudiantes tienen que construir su propio significado del mensaje, digamos, recibido en el feedback. Y eso significa que tienen que hacer algo con él. O sea, no alcanza con recibirlo el feedback. Hay que analizarlo, formular preguntas, discutir, conectarlo con conocimientos previos. O sea, tiene que ser un feedback que sea de uso y no un feedback solamente receptivo. ¿Qué permite la revisión entre pares? Fíjense, por ejemplo, permite examinar los textos desde una perspectiva de lector crítico. Entonces, cuando yo leo como un lector crítico el trabajo de mi compañero, desarrollo mejor comprensión, por ejemplo, de cómo los lectores pueden interpretar los textos, porque me doy cuenta que a lo mejor yo interpreté el texto de mi compañero de un modo distinto a como en realidad mi compañero quería, pensaba que lo estaba transmitiendo. Pone en juego procesos de resolución de problemas. ¿Por qué? Porque cuando yo leo el trabajo de mi compañero, lo que puedo hacer es diagnosticar problemas que tiene el trabajo de mi compañero y sugerirle modificaciones. Y a su vez, fíjense que al leer yo el trabajo de mi compañero, impacta sobre mi propia producción, porque yo me doy cuenta, por ejemplo, que él escribió de una manera distinta, que él usó las fuentes de una manera distinta a cómo las uso yo, y entonces impacta sobre mi propio aprendizaje. Y obviamente también aprendo de las fortalezas y debilidades, tanto del trabajo de mis compañeros, cuando yo señalo, encuentro estas dificultades, estas identificaciones de fortalezas y debilidades, pero al mismo tiempo eso me hace pensar en mi propio trabajo, ¿no? De manera casi comparativa, y entonces aprendo sin querer de alguna manera de mis propios compañeros. Si avanzamos, Gachi, 2 diapositivas, la que dice ejemplo de devolución, les quiero compartir un ejemplo de Wiggins. Wiggins es un especialista que escribe mucho sobre el tema de feedback y en realidad de evaluación formativa, y él observó en una escuela técnica, hizo un trabajo, digamos, de observación en relación a cómo ofrecer feedback, y entonces fíjense lo que hizo. Los alumnos estaban trabajando en un circuito eléctrico, y entonces el docente puso sobre el escritorio ejemplos de trabajos de circuito eléctrico terminados, que eran de estudiantes de años anteriores, que estaban muy bien logrados. Y la consigna que le dio a sus estudiantes es que antes de entregarle el trabajo al docente para corregir, cuando terminaran su propio trabajo, se acercaran al escritorio y vieran si su trabajo estaba bien hecho, comparándolo con buenos trabajos que habían hecho otros estudiantes. Y que si creían que les faltaba algo o que tenían que corregir algo, volvieran a sus mesas e hicieran la corrección. Y si pensaban que estaba bien, se lo entregaran al docente. Entonces, si ustedes miran este ejemplo, podríamos decir que lo que el docente hizo es traer buenos ejemplos, que en realidad estos ejemplos mostrarían los criterios, por ejemplo, de qué es un buen circuito eléctrico, y entonces los alumnos lo que harían es mirar ejemplos de buenos circuitos eléctricos y compararlo con el que él hizo, y entonces rápidamente darse cuenta si tiene que mejorar algo o no. Este modo de dar feedback fue muy investigado, encontrándose que cuando los estudiantes han hecho este ejercicio, la mayoría de ellos pudo de manera autónoma corregir los errores de su propia producción y mejorar su aprendizaje, en lugar de que sea el docente solamente el que dé feedback, ¿no? Entonces, fíjense que en términos de algo que a nosotros nos aqueja todo el tiempo, que es la falta de tiempo para ofrecer feedback a tantos estudiantes que tenemos, esta es una manera interesante de compartir el trabajo del feedback.
porque si el alumno va al escritorio y mira si su producción, en este caso su circuito eléctrico, está bien o está mal y tiene que cambiar algo, lo hizo sin haber conversado con el docente, lo hizo en realidad tomando la muestra o el ejemplo que estaba sobre el escritorio, con lo cual le permite corregir, y cuando llegue esa producción al docente probablemente tenga bastante menos trabajo, digamos, porque tiene menos para devolverle al docente en relación a la producción del alumno. Si avanzamos un poquito más, tomando este ejemplo que estábamos dándole del escritorio, fíjense qué cosas podríamos hacer en relación con este modo de evolución. Mostrarle al estudiante los elementos que él está trabajando y que se consideran aceptables dentro de un margen de la comunidad académica que las desarrolla. Quiere decir, le digo al estudiante, el trabajo que estás haciendo condice con las pautas de lo que es un buen circuito eléctrico, definido por determinadas organizaciones o por la comunidad académica que dice que es un buen circuito eléctrico. Puedo también mostrarle elementos que la comunidad académica no acepta como válidos, es decir, en la comunidad académica no se acepta como válido que un circuito tenga tales y tales características, o sea, le muestro lo que no se acepta, ¿no? Y el tercer modo es mostrarle al estudiante nuevos retos, quiere decir que a partir de lo que él plantea y explica de cómo hizo, por ejemplo, el circuito eléctrico, de alguna manera yo pongo en cuestionamiento su afirmación para que él tenga nuevos desafíos y nuevos retos, ¿no? Por ejemplo, introducir un criterio en algo que él está validando y decirle, bueno, encontramos una investigación que dice exactamente lo contrario, ¿no? Y ver cómo él puede resolver esa situación en términos otra vez de brecha de aprendizaje. Si seguimos en la siguiente, van a ver ejemplos de prácticas de feedback que hacen habitualmente los tutores o los docentes, digamos, y esto es encontrar como los ejemplos de qué es lo que hacen concretamente en la práctica. Fíjense que algunos lo que hacen es explicar lo que el alumno hizo en términos de fortalezas y debilidades. Entonces el feedback que le ofrecen es un feedback sobre qué aspectos fueron fuertes en su trabajo, o sea, dan cuenta de fortalezas del alumno, y qué aspectos dan cuenta de las debilidades. Otro grupo de docentes y tutores lo que hacen es corregir, o sea, si algo no está bien, lo tachan o le ponen mal al costado. Otro grupo evalúan la relación entre lo producido por el estudiante y la respuesta ideal. Entonces escriben lo que le falta o un texto que es lo esperable en esa respuesta. Otro grupo dialoga con los estudiantes, o sea, el modo de dar feedback es un modo dialogado. Otros ofrecen sugerencias para futuros trabajos. Bueno, la próxima vez que tengas que escribir un texto argumentativo, hace de tal o cual manera. Otros ofrecen sugerencias para reescribir el trabajo, digamos, planteando que necesita una reescritura general. Y otros hacen comentarios escritos que no se ajustan a las creencias que sostienen. Por ejemplo, dicen que durante la clase, por ejemplo, que no hay una única verdad, que no hay un único modo de conocer, pero no aceptan que el estudiante escriba diversidad de respuestas frente a una pregunta, o que escriba las diversas maneras de interpretar esa pregunta, ¿no? Y entonces, por eso se encuentran, digamos, mirando lo que hacen en feedback los docentes, encuentran comentarios escritos que no se ajustan a las consignas que ellos sostienen. La última cuestión que quiero plantear, mostrarles, como para cerrar y dejar unos minutos si quisieran hacer algunas preguntas o algunos comentarios, van a ver
un esquemita, un gráfico, donde muestra la relación entre la regulación, la metacognición, la autorregulación y el andamiaje. ¿Qué quiere decir esto? Que son palabras en principio complejas. Cuando nosotros estamos dando feedback, lo que intentamos desde esta concepción de feedback formativo es ofrecer un andamiaje a los estudiantes, no como los andamios en una obra en construcción, o sea, ayudarlo para que pueda aprender mejor, para que pueda transitar mejor el proceso que está realizando. Pero al mismo tiempo queremos que este feedback lo ayude en su proceso de regulación y autorregulación, o sea, que lo ayude a entender, por ejemplo, las cosas que está haciendo bien, que lo ayude a entender cuáles son sus fortalezas para mejorar su aprendizaje, pero además que aprenda a hacerlo de manera autónoma, que no solamente dependa de que el docente le diga algo. Por ejemplo, en lugar de esperar que el docente me diga si está bien o está mal, yo miro mi producción a la luz de una lista de criterios que me los pudo haber facilitado el docente o los pudimos haber construido en conjunto. Y todo esto, ¿cuál es el sentido, digamos, último de esto? Es desarrollar habilidades metacognitivas. ¿Qué es la metacognición? La capacidad de aprender sobre cómo aprendo, de conocerme mejor como estudiante, de saber cuáles son los mejores caminos que yo encuentro para mí, por ejemplo, para resolver problemas. Y eso no es válido para mí y no necesariamente es válido para otro. Entonces, este ejercicio de feedback también ayuda al alumno a conocerse mejor como estudiante y entonces a desarrollar algunas habilidades metacognitivas. Yo paro hasta aquí, me parece que tienen planteados aquí los conceptos más importantes de proceso de feedback formativo y dejo unos minutos si quieren compartir alguna pregunta, algún comentario, que podemos hacerlo por el chat o Gachi me lo podés escribir y con todo gusto lo podemos compartir y comentar. Bueno, la pregunta de qué elementos tener en cuenta para planificar una retroalimentación. Un primer dato es revisar bien la consigna que se ofreció para el trabajo. Muchas veces los estudiantes responden algo distinto a lo que se preguntó o a lo que se pidió como tarea, muchas veces porque no comprendieron la consigna o muchas veces la consigna no está bien formulada. Por ejemplo, si yo les digo, investiguen sobre la Segunda Guerra Mundial, les pido a los estudiantes, ¿no?, que investiguen sobre la Segunda Guerra Mundial, tiene una amplitud la consigna que les doy, que por supuesto casi cualquier cosa que trajeran sobre la Segunda Guerra Mundial es válida. Entonces, para dar feedback sobre la producción, yo tendría allí un primer problema que es ¿qué les pedí? Y entonces mirar qué les pedí en relación a qué respondieron.
Una segunda cuestión para tener en cuenta cuando planifico la consigna es la cantidad de cosas que yo le digo. Si yo devuelvo en un trabajo muchas cosas para modificar, es difícil que el estudiante las tome todas en consideración. Entonces yo lo que hago es lo que se llama en términos de feedback, focalizar. Y elijo 4 o 5 preguntas, 4 o 5 aspectos del trabajo que considero que son los más importantes, los más complejos que el estudiante debería considerar, y les doy feedback sobre eso. Tercer elemento para planificar, pienso cuál es el mejor, en el caso de ser oral, por ejemplo, cuál es el mejor momento para decirle algo a un estudiante, pensar si lo voy a hacer individual o lo voy a hacer grupal. Escribir el texto, aunque lo haga oral, escribir el texto de lo que le voy a decir para corroborar que no estoy impactando sobre su personalidad, sino estoy impactando sobre su tarea. Diría que con estas primeras ideas tendríamos una buena manera de planificar el feedback. Ustedes de todos modos van a hacer algunos ejercicios ahora con Gachi que les permita revisar qué aspectos considerar a la hora de dar feedback. No sé si eso responde la pregunta, si queda clara. Si no, avísenme, y si hay alguna otra pregunta, con todo gusto aprovechamos los minutos que nos quedan para responderlas. Bueno, me dice Gachi que estuvo claro. ¿Alguien quiere preguntar algo más o comentar algo más? Bueno, gracias. De verdad que me hubiera gustado estar allí, pero estoy muy bien representada con Gachi. He ido varias veces a La Pampa y siempre fueron encuentros muy cálidos y de mucho trabajo compartido con los docentes allí, así que les mando un abrazo, los dejo trabajando y seguramente nos vamos a volver a encontrar en otra oportunidad. Hasta luego, que disfruten el trabajo.